acuerdo, entonces, vamos a ver. Hoy vamos a ver los temas de química. La semana pasada vimos los temas de física. Hoy vamos a ver química. Como título, química. Entonces, la química es la ciencia que estudia la materia, sus transformaciones y sus intercambios de energía. Ahí está. La materia, antes de que copien, materia es de lo que está hecho cualquier cosa en el universo. Sé que las cosas están hechas de cosas distintas, pero en general así se dice. Se dice que todo está hecho de materia. Así se le dice en general. Es como decir que todo está hecho de moléculas, de átomos. Así se dice en general, está hecho de materia. Entonces esta materia pues se transforma y tiene intercambios de energía. Entonces a eso se dedica la química, al estudio de la materia. Bueno, copien este concepto. Estuvo, profe. Bueno, la antecesora de la química fue la alquimia. La alquimia o los alquimistas eran aquellos que podían transformar el vidrio y los metales. Esos eran los alquimistas, aquellos que podían transformar el vidrio y los metales. Esos eran los alquimistas. Ya una pequeña fracción de ellos se dedicaba también a cosas ocultistas, a combinar la ciencia con la brujería, pero era una pequeña fracción de ellos, una fracción de ellos que se dedicaba a buscar la piedra filosofal, que era esta piedra de leyenda que convertía las cosas en oro al tocarse, que transformaba las cosas, los objetos en oro. Entonces, pero era una pequeña fracción de ellos, de los alquimistas. La mayoría solamente se dedicaba a transformar el vidrio y los metales. Buenas dudas, comentarios hasta acá. Bueno, algunos le llaman a la química la ciencia del cambio, debido a que, pues sí, estudia demasiadas transformaciones de la materia. Bueno, entonces pongan como subtítulo ramas de la química. Como subtítulo ramas de la química. Vamos a ver algunas de estas ramas. Ahí está. Una de las primeras ramas que vamos a ver es la estequiometría. Aquí está. Lo estoy subrayando. Estequiometría. Dice, estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen, etcétera, de las sustancias que participan en una reacción química. Es decir, por medio de la estequiometría, cuando hacemos reaccionar dos o más sustancias, podemos predecir los productos que se obtendrán. Se puede predecir el peso, la masa, el volumen que se obtendrá de esa sustancia. El mol es una cantidad en química que mide como la cantidad de moléculas que tiene un cuerpo. Es una cantidad que le interesa saber a los químicos. Entonces, sí, la estequiometría tiene demasiada aplicación. También por medio de la estequiometría podemos saber, dada una sustancia, cómo la podemos descomponer, cómo descomponer sustancias. Por ejemplo, en la minería. En la minería no se obtiene la roca, digamos, el cobre o el oro, así no se obtiene, así puro, como lo conocemos, sino que se obtiene una roca, un mineral,
que tiene adentro el oro o el cobre y ya se le aplica una serie de procesos para descomponerlo. Bueno, copien lo que es estequiometría, copien. Bueno, ahora vamos a ver química orgánica. Aquí abajo dice también conocida como química del carbono. Es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono, es decir, los compuestos orgánicos. Bueno, los seres vivos se caracterizan por tener moléculas de carbono. El carbono no solamente se presenta en forma de combustible, en forma de roca, para avivar el fuego, no es la única forma en la que se presenta el carbono. También se puede presentar en forma, por ejemplo, hay moléculas de carbono en el azúcar o en los alimentos, en la carne, en las verduras, pero vienen en una medida exacta esas moléculas de tal manera que nos nutra. Necesitamos moléculas de carbono, las necesitamos. Es una característica de nosotros como organismos vivos. Tenemos moléculas de carbono, pero no significa que vayamos a comer cosas quemadas o carbón, ¿no? No, sería tóxico, sino que en los alimentos ya viene en una medida exacta el carbono, ya viene en una medida precisa. Esto lo vamos a ver más adelante la próxima semana en biología, pero sí, los seres vivos necesitan moléculas con carbono, pero esto ya viene en los alimentos en una medida exacta. Bueno, copien química orgánica, copien esto. Bueno, ¿ya copiaron química orgánica? No, profe. ¿Ya? Bueno. Ahora copien química inorgánica. Dice, se encarga del estudio de composición, estructura y reacciones de los elementos inorgánicos y sus compuestos. Es decir, estudian todos los compuestos que no contengan carbono. Entonces, esta es la gran clasificación de la química orgánica y la química inorgánica. La orgánica estudia compuestos con carbono y la inorgánica compuestos sin carbono. A ver, copien.
Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Ahora, Listo, profe. ¿sí? Ahí está. Sí, Química analítica. Ahí está. Dice hasta abajo, química analítica. La química analítica del griego descomponer. Analítica significa descomponer. Dice es la parte de la química que se dedica al estudio de la composición química de materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Entonces, copien este concepto y subrayen la palabra obtener información de la materia para que este concepto se diferencie de otros, porque se va a parecer un poco al de química técnica o ingeniería química. Entonces, copien y subrayen la palabra obtener información de la naturaleza química de la materia. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Ya está. Vamos a ver. Vamos a seguir. Vamos a ver fisicoquímica. Dice, es la parte de la química que se encarga de estudiar los fenómenos comunes a estas dos ciencias, la química y la física. Esta rama contiene campos como la termoquímica, electroquímica y cinética. La termoquímica es la termodinámica que había mencionado la semana pasada. Nada más que lo dejé así porque así viene en la guía del instituto. La termoquímica o termodinámica, ya les había dicho, estudia los intercambios de calor
entre dos o más sustancias cuando tienen distinta temperatura. Eso es la termoquímica o termodinámica. Estudia los intercambios de calor. Luego la electroquímica. La electroquímica es el estudio de sustancias, de la reacción de sustancias cuando se les induce una corriente eléctrica. Hay sustancias que solamente reaccionan cuando se les induce una corriente eléctrica. Esa es la electroquímica. Y la cinética estudia la velocidad de reacción de las sustancias. Las sustancias reaccionan más rápido cuando se les aplica calor. Cuando se les aplica calor, las sustancias reaccionan a mayor velocidad. Por ejemplo, cuando el azúcar se deshace en el café, se deshace porque el café es caliente. Pero si se le pusiera azúcar a un agua que está a menor temperatura, digamos que salió del refri, entonces el azúcar no se deshará, no se va a deshacer el azúcar del agua. ¿Por qué? Porque hay menos calor. El agua que acaba de salir del refri tiene menor temperatura, tiene menor calor. Entonces por eso el azúcar no se disolverá. ¿Sí se entiende? Bueno, copien físico-química. Bueno, ahora vamos con bioquímica. La bioquímica dice, se dedica al estudio de los procesos químicos en los seres vivos. Se basa en tratar la base molecular en los procesos vitales, estudiando proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Bueno, esto lo vamos a ver con más detalle la próxima semana en biología. Pero sí, la bioquímica va muy de la mano con la química orgánica, va muy de la mano, son prácticamente hermanos. Entonces, en la bioquímica se estudian las moléculas que componen a los seres vivos, principalmente proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Bueno, ¿todo bien? ¿Ya? Bueno. Y por último, química técnica o ingeniería química. Dice, se dedica a la concepción, diseño, desarrollo, investigación, obtención, etcétera, de sustancias en procesos industriales que dependan de procesos químicos. Entonces, copien el concepto de química técnica o ingeniería química y subrayen la palabra procesos industriales. Solamente es para procesos industriales. A ver, copien. Bueno, ya terminaron de copiar. Profe, todavía no. Bueno, me avisan cuando ya. Con calma.
Ya, profe. Bueno, sí, todos. No, profe. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, estas fueron algunas de las ramas de la química. Si quieren consultar más ramas, pueden consultar la guía del instituto. Ahí vienen más. Aquí solamente les pongo las básicas. Bueno, entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. Como subtítulo, propiedades de la materia. Propiedades de la materia. Bueno, entonces vamos a ver qué es materia. Ahí está. Vamos a ver el concepto de materia. Dice, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene peso e inercia y puede impresionar nuestros sentidos y se puede presentar en estados de agregación. Los estados de agregación son el sólido, el líquido y el gas. Esos son los estados de agregación. Son los estados en los que se puede presentar la materia, ya sea en sólido, en líquido o en gas. Y dice, ocupa un lugar en el espacio, tiene peso e inercia. No me acuerdo si me alcanzó la semana pasada en ver inercia, leyes de Newton. Bueno, la inercia es la resistencia que presentan los cuerpos a ser movidos. Todos los objetos presentan una resistencia a que los muevan. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profesor. Bueno, dice que puede impresionar nuestros sentidos. Significa que podemos captar ese objeto, esa materia, con nuestros sentidos. Los sentidos son la vista, la audición, el olfato, el tacto. Esos son los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos. Entonces podemos captar ese objeto, esa materia con nuestros sentidos, ya sea con nuestra vista o con nuestro tacto. El objeto, ¿no? La materia puede tener una rugosidad o puede emitir un cierto aroma, ¿no? O con nuestro olfato también lo podemos captar. Entonces, eso significa que puede impresionar nuestros sentidos. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? No, profe. No, profe. Bueno. Este es el concepto de materia nivel bachillerato, nivel básico. Ya un concepto más formal de materia es que materia es todo aquello que interactúa con alguna de las 4 fuerzas. Las 4 fuerzas son la gravitacional, la eléctrica, la magnética y las nucleares, las fuerzas nucleares. Esas son las 4 fuerzas. Entonces, un concepto más formal de materia es que materia es todo aquello que interactúa con alguna de las 4 fuerzas, o interactúa con la fuerza gravitacional, o con la eléctrica, la magnética, o la nuclear. Entonces, ese es el concepto más formal de materia. Incluso este concepto lo oí en un debate, que era entre un sacerdote, un padre, y un doctor no, creo que en filosofía. Y estaban debatiendo la existencia de Dios, y por ahí surgió el concepto de materia. El sacerdote le preguntó al doctor, a ver si usted sabe tanto, le dijo, a ver, dígame el concepto de materia. Y no me acuerdo qué le contestó el doctor, pero le dijo, no, eso no es definición, y ya le dijo el padre.
materia es todo aquello que interactúa con alguna de las cuatro fuerzas. Yo dije, ah, mira, sí es el concepto correcto. Es que como no solamente era sacerdote, tenía estudios en astrofísica, por eso también sabía, ¿no? Esos conceptos. Entonces sí, es el concepto formal de materia. Ah, bueno, y la materia tiene dos propiedades, propiedades extensivas y propiedades intensivas. Dice propiedades extensivas, son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Y propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. A ver, copien esos dos conceptos y ahorita explico con ejemplos qué significa. A ver, copien. Ah, bueno, ya copiaron. Ya, profe. Ya, profesor. Bueno, Profe. entonces dice acá, propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. ¿Qué significa? Que si aumenta la cantidad de materia, va a aumentar la propiedad. Por ejemplo, dice acá masa. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Si aumento la cantidad de materia, pues ¿qué voy a aumentar? La masa. La masa es lo que se va a aumentar si aumenta la materia. Eso significa extensiva, que si aumenta o disminuye la cantidad de materia, va a aumentar o disminuir la propiedad. Bueno, después tenemos el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. Es decir, pues mientras más masa tenga, más espacio ocupa, ¿no? Entonces, eso es el volumen. Es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. Y no hay que olvidarlo, no hay que olvidar que cuando aumenta la cantidad de sustancia, aumenta la propiedad. Eso es algo que pasa, ¿no? Si tengo una jarrita de agua y le pongo más agua, pues ¿qué va a pasar con el volumen de agua? Pues aumenta. Ahí está, por eso es una propiedad extensiva, porque si aumento la cantidad de sustancia, va a aumentar la propiedad. Si yo aumento la cantidad de líquido, aumenta el volumen que ocupa. ¿Sí se entiende? Y el calor también es una propiedad extensiva porque los cuerpos, si tienen más masa, emiten mayor calor. Por eso es que nos llega el calor del Sol, porque el Sol es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Entonces, a mayor masa, a mayor cantidad de materia, mayor calor se emite. A ver, copien esos tres ejemplos.
Bueno, ¿sí se entendió? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bueno, entonces, otro ejemplo. Si tengo dos ollas de agua, una chica y una grande, si ambas las caliento hasta que hiervan, ambas Sí, hasta que hiervan, entonces si me paro a una misma distancia de ambas, sentiré que me llega más calor de la olla grande con agua, de la olla más grande que tiene más agua. ¿Es por qué? Porque a más cantidad de sustancia, a mayor cantidad de sustancia aumentó mi propiedad. En este caso aumentó el calor. A mayor cantidad de sustancia aumentó el calor. ¿Sí se entiende o más o menos? Sí. Entonces eso significa extensiva, que si aumento la sustancia, aumenta mi propiedad. Bueno, ahorita vamos a copiar lo que es propiedad intensiva, ahorita en un rato. Entonces, ahorita nos volvemos a conectar a las 10. a las 2. A las 2, quería, a las 2, 2, 2.